Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy tu anfitrión Víctor González Quintanilla y me acompañan esta semana Abril Ambriz. Hola, ¿cómo están? Y Wolfgang Fuhrmann. Hola, Víctor. Hoy invitamos a Wolfgang porque él es investigador de cine y específicamente de la relación entre el antropoceno y el cine. Wolfgang es investigador en estudios cinematográficos, doctorado en la Universidad de Utrecht de Países Bajos, máster en estudios cinematográficos y televisión en Ámsterdam. Fue investigador principal en el proyecto de la Sociedad Alemana de Investigación, Cine y Etnografía en Alemania, profesor asistente del Departamento de Cine de la Universidad de Zurich y es profesor invitado también en British Columbia, Vancouver, Canadá. Y en este momento es un fellow dentro del Centro María Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS, le conocemos a este centro, que es un espacio académico que se dedica a fortalecer la cooperación académica transdisciplinaria y transregional en ciencias sociales y humanidades entre América Latina y Alemania, y que tiene su sede principal en América Latina aquí en la Universidad de Guadalajara. Eso nos acercó a poder conocer a Wolfgang y a platicar, trabajar con él, incluso desarrollar ahí un ciclo de cine que ahora mencionaremos. Pero bueno, una de las líneas de investigación que desarrolla el doctor Wolfgang Fuhrmann es el antropoceno en el cine latinoamericano. Específicamente esta línea de investigación nos interesa mucho para platicar hoy en este episodio, puesto que el antropoceno, como concepto tomado de las ciencias naturales, nos sirve y hemos visto que es muy fructífero, resulta útil y fructífero para analizar todas nuestras relaciones, nuestras limitaciones, nuestras obsesiones, excesos, anhelos, obstáculos, desde las ciencias, pero también desde las humanidades y también desde las artes. El cine retrata el antropoceno y el antropoceno permea la visión del cine. Así que pues te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Soy Fuhrmann y te vamos a preguntar y a tratar de que nos ayudes a entender un poco cómo es que se retrata el antropoceno en el cine, desde cuándo se ve. Y bueno, es una línea supongo que reciente, puesto que el término es reciente, pero el antropoceno es una actividad que está presente, supongo que en toda la historia del cine. Sí, en un sentido, claro, siempre fue presente de la primera película hasta ya en todas las películas, en un sentido está presente. Yo creo que un cambio muy importante fue en los años 2000. Allá salieron las primeras publicaciones sobre compresión ecológica, un ecocine, un cine ecológico. Eso fue 2000, varias publicaciones que ya cambió nuestra comprensión. Y en 2018, Jennifer Fay, una académica de los Estados Unidos, publicó su libro Inhospitable World, The Anthropocene in the Cinema. Y yo creo que con esta publicación, entonces vamos a decir, sí, hace 6, 7 años, empezó este cambio que hablamos ahora sobre antropoceno, que yo creo que hoy también incluye comprensión ecológico, medio ambiente, entonces, pero hoy es más porque sí, es el discurso, es el antropoceno, entonces es muy reciente, pero en las películas podemos observar, sí, es casi en todas las películas. Sí, digo, supongo que ha estado presente en todas las películas porque antropoceno le llamamos a la época humana, en este tiempo en el que la humanidad es la fuerza principal de cambio en el planeta, y eso permea o se nota, aparece en muchos temas, en muchos lugares, para empezar desde nuestras propias preocupaciones, desde nuestros propios intereses, ¿no? Entonces, pues el cine es algo reciente y como todas las artes, y más siendo una síntesis de artes, tiene sin duda un cruce de muchas de estas preocupaciones a nivel de temático, a nivel estético, ha estado impregnado por toda la preocupación o por la presencia, la penetración que tenemos los humanos en el medio ambiente. Nosotros le llamamos cine socioambiental
a este estilo, digamos, de películas que son más, digamos, ecológicas o películas en donde se retrata el cruce entre sociedad y naturaleza. No solamente lo natural, porque ese es el cine, digamos, cine verde, ecofilms, los cuales son muy bonitos, pero no tienen el elemento humano. Pero el cine socioambiental sí lo tiene. El cine del antropoceno sería entonces eso, o el antropoceno en el cine sería cómo vemos este elemento humano y cómo vemos las preocupaciones, la manera de vivir la relación humana en el cine y desde cuándo. Also Jennifer Wey tiene una buena frase. El cinema es la estética práctica de antropoceno, donde podemos observar cambio climático, inundación, aridez. Es en el cine. En las noticias, por ejemplo, ya, porque no sabemos nada sobre los problemas en el mundo, en las noticias, en las películas, en los documentales, en los largometrajes de ficción. Allá podemos observar qué pasa, ¿ya? ¿Qué pasó en los años 50, 60? ¿Qué pasa hoy? Uy, es un cambio en la representación. Entonces, pero es interesante que también ya en el cine temprano y de las primeras épocas siempre el público observó qué pasa con, no sé, con los árboles, con los ríos. Inundación en París es una película de 1910. Así, siempre fue una preocupación o fue interesante porque, claro, es un espectáculo. ¿Ya? El cine es un medio muy visual y queremos observar qué está pasando en una ciudad, en una región, en un país, terremotos, todas atracciones visuales siempre está presente en el cine. Y también es muy curioso, el cine en su materialidad es muy artificial. ¿Ya? Also tenemos celulosas, tenemos todos los materiales. Necesitamos el extractivismo para ver algo, porque el cine, ¿ya? El celuloid antiguamente es extractivismo. Hoy, claro, podemos decir, mira, todo es digital, no tenemos más problemas, pero son los niños en el Congo que sacan los elementos como cobalt para nosotros, para nuestros smartphones, para las cámaras digitales. Entonces, cine antropoceno relación es complicado. Sí. Yeah. Ahora que mencionas estas películas, digamos, de principios del siglo XX, hay una muy importante, Berlín, Sinfonía de una ciudad, de Walter Ruttmann, 1927, en la fascinación por la ciudad ahí, ¿no? Sí. Toda una sinfonía que hacen sentir, hay una estética interesante ahí, hace sentir la belleza de lo artificial. Sí. Y hay muchas del estilo. Sí, no, por ejemplo, es un buen ejemplo. Y claro, para nosotros existe un término muy interesante, es cine de atracción. ¿Ya? Also, el cine tiene un aspecto que es visualmente súper atractivo. Claro. Tú estás hablando sobre Ruttmann, Sinfonía de una ciudad, una metrópolis. Existen varias. Ese también es un género de observar la vida en una ciudad. También existe sobre Sao Paulo de los años 27, creo que, o de Nueva York, Koyaanisqatsi, por ejemplo. Siempre, sí. Entonces, claro, es un género que podemos llamar, wow, es para discutir. Es un género de antropoceno, ¿ya? La representación de una ciudad. Y ya estamos en México, por ejemplo, Amores Perros. ¿Ya? ¿Qué está pasando en la ciudad con las historias que están vinculando, qué está pasando y ya estamos en los problemas de desigualdad social, de la pobreza, de la violencia? Muy complejo. Claro, existen algunos géneros que son favorables, por ejemplo, ciencia ficción. ¿Ya? Es muy conocido Roland Emmerich, El día después de mañana. Claro. ¿Ya? Es el clásico del antropoceno. Sí. Pero todas las películas, claro, el cine de América Latina, por ejemplo, no tiene una tradición de ciencia ficción, pero yo creo que no necesitamos
gran producciones porque podemos observar muchos problemas del antropoceno, muchos efectos del antropoceno en las películas, en el cine. Pero sí, yo creo que también siempre es con el cine tenemos que también aprender cómo ver una película. No siempre está obvio. ¿Ya? Siempre sigamos la narración y piensan, hay una historia muy bonita, y cuál es el que yo puedo aprender desde la película o a partir de la película, pero siempre hay un momento que podemos usar para entender más qué está pasando en este momento con nuestra tierra, sí. Totalmente, sí. Getfrey Reyo se llama el autor de estos Koyaanisqatsi que mencionaste, y es una trilogía. Koyaanisqatsi, Powakatsi, Nakoikatsi. En algún momento ya lo habíamos mencionado aquí en el podcast, no me acuerdo. En algún episodio. En algún episodio te habías hablado de eso, que va con la tradición de estas sinfonías, que hubo varias. La de Berlín es una, a lo mejor la más importante, no sé si fue la primera, pero una de las más conocidas. Pero estas de Koyaanisqatsi, sobre todo fue la más conocida, Life Out of Balance, o Vida Fuera de Balance, que también aprovechó los nuevos medios o los nuevos, sobre todo, herramientas y dispositivos para mover la cámara, para cambiar el tiempo, para hacer estos time-lapse, control motion, otras maneras de narrar fotográficamente, y también con una música que ya era, digamos, más moderna, para narrar fotográficamente esta fascinación por el entorno más artificial, o el paisaje más artificial y antropocénico de todos, que es la ciudad, ¿no? Las mencionamos pues porque para nuestro auditorio que nos escuchas, en la descripción del capítulo estarán todas las películas enumeradas, porque sí va a haber muchas películas mencionadas aquí, así las pondremos para que tú las puedas después ver, pero bueno, eso es así como un panorama general. Pero vamos a entrar un poquito acerca del estudio que haces tú. Sí. A mí me interesaría mucho que nos contaras, uno, ¿cuál fue tu primer acercamiento con el cine? Para intentar también conocerte un poco mejor, y de qué forma los temas del antropoceno comienzan a entrar en tu investigación. Sí, soy historiador del cine, entonces siempre el cine, cuando yo vi un afiche en la universidad, ¿ya? Estudios cinematográficos, yo quería estudiar eso. ¿Ya? Antes yo estudié economía, que fue... Yo pensé un día voy a ser un millonario, pero no es así. Entonces yo cambié a estudios cinematográficos, y siempre por la historia, porque yo tenía profesores muy conocidos, pero súper apasionados con la historia del cine. Entonces siempre me fasciné. Siempre ayuda eso, ¿no? Sí, de verdad, ayuda mucho. Y claro, con América Latina es con viajes, con el amor. Ya, mi esposa es latina. Te casaste aquí en Colombia, ¿no? En Colombia, sí. Claro, entonces empezó este interés para el cine de América Latina, que es en la historia del cine muy importante. Muy importante por los manifiestos de Glaube Rocha, la estética deforme, Espinosa de México, el cine imperfecto, o el tercer cine de Getino y Solanos en Argentina. Entonces tenemos son en los años 60, cambiaron de verdad la comprensión del cine, siempre muy comprometido. Podemos pensar, puede ser, los manifiestos son los manifiestos de antropoceno, porque siempre hablan sobre la desigualdad social, por ejemplo. O el cine como una arma, ¿no? En el sentido de verdad para matar a alguien, pero es algo yo puedo cambiar con el cine, yo puedo cambiar algo en la sociedad. Y ya como pasa con el antropoceno, fue una convocatoria, yo pensé, antropoceno en el cine, ¿ya? En todos los cines de América Latina, no solamente en un país, para esta perspectiva comparativa es muy importante, y también yo creo que ayuda para entender el cine, ¿no? Porque la idea de un cine nacional es interesante para dictar una clase o para hablar sobre estudiantes, pero después tienes que abrir, ser más amplio, decir, mira, ¿qué pasa en Argentina, en México? No es tan diferente, tenemos los mismos problemas. Y yo me presenté en esta convocatoria, y ahora desde septiembre estoy investigando el antropoceno en el cine, documental como cine de ficción. También es un gran tema, porque hay un montón de películas documentales para estudiar y pensar cuáles son los motivos de antropoceno en el cine de América Latina. Podemos de verdad observar o, no sé, contextualizar las películas
en el discurso de antropoceno. Sí. Okay. Sí, algo que se me hizo muy interesante de las cuestiones que tú investigas es que, tu investigación no se centra solo como en estos lugares donde se cuentan las historias o en ciertos ambientes muy específicos, pueden ser como la ciudad o lugares como un poco más rurales, pero creo que es muy interesante también porque te centras mucho en cómo estas producciones afectan o de alguna forma también transforman como los lugares a los que van a hacer como todas estos filmes, ¿no? Sí, hay ejemplos muy conocidos. Por ejemplo, en los años, creo que 80, una película se llama Popeye. También se llama Popeye, ¿no? En español. Y filmaron en Malta, en la isla de Malta. Okay. Y hasta hoy este lugar de producción es una atracción turística. Entonces, los turistas, algunos se van a Malta para visitar este pueblito. Ok, es en Europa. En Hollywood tenemos una película de los años 20 sobre Egipto, sobre los faraones, sobre Cleopatra, no me recuerdo muy bien. Hasta hoy podemos descubrir las pirámides, Sphinx, las culturas en el desierto alrededor de Hollywood. Una locura. Y claro, América Latina, el ejemplo clásico es Fitzcarraldo de Werner Herzog. Sí. Esta visión que él quería llevar un barco de un lado al otro sobre, sobre las montañas. Y hasta hoy este barco está en la selva, está derrotando en la selva. Entonces, que no es bien, ¿ya? Porque un barco oxigenando... Además, un barco de como 300 toneladas, Sí, ¿no? ya. Entonces, existen vuelas. Yo creo que también una película con Michael Douglas Kathleen Turner en la selva, yo creo que fue filmado aquí en México. Te la debemos esa porque... sí, pero también buscaremos. Las producciones dejan sus huellas. Sí, y por eso muchas producciones, y hoy cambió la comprensión también en la producción del cine, es un green filmmaking, es una producción verde. ¿Ya? Las producciones están obligados para producir películas sin molestar, dañar el medio ambiental. Y que es una buena idea. Sí, que es un reto enorme. Sí, es lo que te iba a decir. Siempre hay un impacto de alguna forma. Sí, ¿no? Todo lo que hay alrededor del cine, en la producción, en los materiales, el tiempo que se está produciendo en los lugares, es toda una industria bastante fuerte y llevarla a ser verde es un reto enorme. Incluso los mismos festivales en donde se presenta el cine, como cualquier reunión de muchas personas, cualquier reunión que necesiten, pues logística, necesiten agua, comida, electricidad, muchos viajes, muchos aviones, mucho transporte, todo eso pues contamina muchísimo, entonces la huella es muy fuerte y lo bueno es que sí existe la intención y más que nada también hay la presión por tratar de llevarlo a ser una industria que por lo menos apunte a ser más verde. Sí, tanto en la producción como en la exhibición, ¿no? Yo puedo contar un ejemplo. Ahora, año pasado fue actor en una película en Colombia. Wow. Entonces fue en la selva de Colombia. Y fue impresionante. Cada día tienes que llevar a la gente del hotel o de la posada a un río, a un parte en la selva, la alimentación, claro, todo plástico. Estás pensando, wow, esta producción fue una gran producción, pero es el daño medioambiental es enorme. Y yo creo que antes de ayer yo leí un artículo sobre Hollywood, la industria que es más o está contaminado más el medio ambiente en Hollywood es televisión, el cine. No es otra industria, no, es Hollywood. Pero al mismo tiempo es una de las industrias culturales que tiene mayor trascendencia hasta en el tiempo y mayor alcance en número de personas
Así que su potencial para transmitir ideas, para establecer rumbos, para darnos una idea de quiénes somos y de cómo queremos ser, pues también es muy fuerte, ¿no? Entonces, en relación con los temas del antropoceno y en la investigación que tú estás haciendo aquí en Latinoamérica, ¿cómo tú has identificado temas, preocupaciones, tanto en la temática de la película o en la estética misma, en otras cosas de la película, como dices tú, que no siempre nada más hay que ver la historia, hay que ver todo lo demás que va detrás, ¿no? ¿Qué temas identificas y te llaman la atención en Latinoamérica? Eso fue muy interesante, claro, cuando yo llegué aquí en Guadalajara, yo empecé a ver películas. Sin género, sin una idea, yo quería ver muchas películas de América Latina. Entonces todo de Netflix, de sites piratas que yo conozco, que todo está disponible en YouTube. O yo tenía también, tengo mucho DVDs, entonces legal. Y es una práctica que pasó los cinefilios en Francia en los años 60 practicaron. Ellos vieron muchas películas sin una orientación, cuál director, cuál género. Y después un tiempo yo percibí que muchas películas de América Latina tienen una piscina. Y yo pensé, es muy raro, es muy raro. Ellos no hablan sobre el antropoceno, la contaminación, deforestación, no es un tema en el cine de ficción, pero todas las películas tienen una piscina. Pero todos los documentales me muestran la agua contaminada, la deforestación, pero agua sucia, la gente no tiene agua, la aridez del paisaje. Y yo pensé, puede ser, ¿es un motivo de antropoceno la piscina? Porque hay muchos. Y si ustedes piensan sobre películas, ustedes todos conocen las películas, pero esta investigación de motivo, ¿ya? Es de verdad, no es en primer lugar la narración, que piensan, pero la piscina tiene su función narrativa. Claro, pero un motivo de lado estética, sí, ¿ya? Me muestra limpieza. Hasta estatus, ¿no? De la misma familia, por ejemplo. Sí. Ok, este es muy en la narración, pero es muy interesante en las películas donde o que incluyen una piscina, siempre hay problemas sociales. Siempre es la doméstica o la empleada, claro, la familia rica. Y yo pensé, o estoy desarrollando la idea que puede ser, hay motivos de antropoceno en el cine de ficción, como la piscina, que siempre está vinculada a un problema social. Amores perros, ¿dónde luchan los perros? Sí, en una piscina. Sí. Es cierto. Wow. La camarista, esta película sobre la señora que trabaja en un hotel, la última imagen es un cuarto en un hotel con una piscina. Also siempre son los momentos chiquitos. Podemos pensar sobre otro motivo, claro, es el espacio donde vive la empleada, la doméstica, Roma, por ejemplo. Claro. Entonces, puede ser, esos son los motivos que tenemos en América Latina, porque no existen en el cine de Europa. En cine de Europa tú tienes la piscina pública. Allá pasan los problemas sociales. No hay domésticas, los millonarios tienen, pero normalmente en Europa no hay domésticas. Es súper interesante lo que dices, porque podemos hasta hacer o rastrear una cultura visual en torno al antropoceno a partir como de estos elementos que uno no lo pensaría en el primer momento que ve la película. Sí. Pero claro, o sea, te vas dando cuenta a partir de piscinas, a partir de... Sí, de verdad es muy, muy visual, es muy cinematográfico, porque no es siempre la narración, porque claro, cuando entramos al cine queremos ver una narración, pero el motivo tiene aspectos visuales, es el reflejo del sol, agua siempre tiene connotación con vida, con una vida buena, vida sana, sí. Sí, son algunos de los temas y ahora platícanos un poquito algunos de los autores o líneas, países, pues nomás como para también dejar algunas sugerencias de qué ver y dónde ver desde tu punto de vista de extranjero que llegó a México, pero que de todos modos ya tienes mucho de latinoamericano, ya tienes raíces latinoamericanas, pero que ahora viniste con este ojo
de buscar los motivos antropocénicos en el cine latinoamericano en general, como algunos autores, algunas películas que te hayan llamado la atención, que además hay que mencionarlo, hiciste una curaduría para un ciclo de cine que tenemos, todavía sigue habiendo funciones en este momento, quizá cuando nos escuchen ya haya terminado el ciclo, pero el Museo de Ciencias Ambientales y el Centro Calas se juntaron para hacer un ciclo de cine que se llama todavía Antropocine. Específicamente ahí Wolfgang hizo una curaduría de películas para proyectarlas en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco e invitar algunos estudiantes. Platícanos un poquito acerca de autores y películas, a lo mejor tiene que ver con la curaduría que hiciste para Antropocine. Sí, ese ciclo de cine que está ya acabando, mostramos 6 películas, 3 documentales, 3 cines de ficción. Cada película de un otro país, sí, de verdad tenemos tenemos una variación en el ciclo. 2 películas que dan un marco al ciclo están sobre la migración a los Estados Unidos. Yo creo que un aspecto muy importante y muy único o muy típico por el cine de América Latina. Empezamos, por ejemplo, que es una producción gringa de Robert Young, pero una de las primeras películas que muestran el problema en los años 70. ¿Qué pasa? Que yo no tengo más plata para alimentar mi familia. Yo tengo que salir de mi país y trabajar en los Estados Unidos. En contraste, esta película de los años 77, en contraste con La Jaula de Oro, 2013 de Diego Quemada 10, una película muy importante para el nuevo cine mexicano, ya muestra que el problema no es más un problema en México, porque ahora los jóvenes de Centroamérica están inmigrando. Y en la película tenemos también el problema de género, de clasismo, de racismo. Entonces ya podemos observar que este problema creció en los últimos 30 años. También mostramos El Ardor, una película, es una película de acción, pero también sobre el desplazamiento o si alguien está robando de tierra de un campesino, ¿qué pasa? Tú tienes que defender tu tierra, o siempre hay intereses mayores en la tierra en América Latina. Entonces, es una película, sí, de acción, de un western en el género, pero también con la película nos ayuda para entender el problema en América Latina en una forma muy popular, claro. Y, claro, los documentales, como los últimos días vimos La hija de la laguna, sobre la lucha de una activista en Perú, defendiendo las lagunas contra la minería. Vimos La sangre de Bolivia, también sobre la contaminación de agua en Bolivia, también el problema de minería. En el documental, y afortunadamente, en nuestra época tenemos muchos festivales verdes donde podemos ver documentales. La mayoría documentales, claro, con el cine de ficción siempre tenemos que buscar dónde sale este aspecto de antropoceno. Yo creo que también necesita más explicación, más introducción para decir, mira, no es solamente una película popular, muy divertido, muy chistoso, muy emocionante. No, hay un problema social o ambiental en la película. Sí, esto que te digo, nosotros le llamamos socioambiental para subrayar la presencia de lo social, porque la palabra ambiental incluye a la sociedad, pero se subraya aquí lo social, lo socioambiental, en películas que muestran preocupaciones, como ya dijiste una muy importante, la tenencia y el despojo de la tierra, por ejemplo. Es una película que es una preocupación presente llevamos 15 años haciendo una muestra de cine socioambiental en el Museo de Ciencias Ambientales y ha sido un tema recurrente. El despojo de tierra, tanto en México como en Brasil, como en África, como en muchas partes del mundo, pero es algo muy latinoamericano también. La preocupación por la degradación de la riqueza natural
que todavía existe en muchos de estos países de Latinoamérica, particularmente en los países que están cerca de la selva amazónica, los países que están en el sur de México, Centroamérica, que están viendo esta explotación. También es un tema recurrente, un tema común, y tiene que ver mucho con esto de en inglés le llaman green films o ecofilms, o sea, cine verde, que sí va más por la preocupación específica de la naturaleza, pero el cine socioambiental, y creo que la manera en la que nosotros lo vemos como socioambiental y esta definición de antropoceno en el cine van mucho de la mano porque hablan mucho de nuestra preocupación, es mucho de lo humano, de lo social, ¿no? No solamente de lo natural, que también hay toda una gran tradición de cine de naturaleza. Si recordamos a Sir David Attenborough, el que narra como abuelito, cómo sale el pajarito. Son hermosas todas esas películas, ¿no? Pero son explicaciones de la naturaleza. Ahora estamos hablando de otra cosa, de una dimensión más profunda, más humana, más de nuestras preocupaciones, las que aparecen aquí. Hay una película que se llama The Anthropocene, The Human Epoch, el antropoceno, la época humana, que además, bueno, fue la ganadora del último Green Film Network Award, que es un festival de festivales, una congregación de 31 festivales, me parece, de cine verde del mundo, y que se reúnen para premiar a la película que entre todos los festivales tuvo mayor calificación, y así se llama específicamente la película, El Antropoceno, la época humana, que además es un proyecto multimedia. Vamos a escuchar tantito acerca de este. The Anthropocene Project es un proyecto colaborativo multidisciplinario que explora la relación entre los humanos y el medio ambiente en la era del Antropoceno. El proyecto incluye una serie de exposiciones, publicaciones y una película, y combina arte, ciencia y tecnología para crear una experiencia inmersiva para los espectadores. Las tendencias hacia la utilización de imágenes impactantes y conmovedoras para crear conciencia sobre la crisis ambiental y las consecuencias del cambio climático, combinada con el uso de tecnologías avanzadas como la realidad virtual y aumentada para crear experiencias interactivas y envolventes para el público. Es un proyecto artístico y científico que busca concientizar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y reflexionar sobre el impacto que los humanos han tenido en el planeta. Sus tendencias estéticas combinan tecnología, sostenibilidad y mensajes emotivos para transmitir su mensaje al público. Sí, una película más de las que nos muestran la capacidad que tenemos los seres humanos de incidir, de afectar el planeta entero, puesto que en esta película, The Anthropocene, The Human Epoch, el antropoceno, la época humana, muestra eso, lo lleva a un estado del arte a través de la fotografía y de la cinematografía, muestra el tamaño y la magnitud de las cicatrices que le hace la civilización humana o la explotación de recursos, sobre todo, al planeta mismo. Eso es algo que llevan a un nivel de... yo diría, embellecen lo destruido al punto tal de que lo entiendes de otra manera, pues. Lo muestran de una manera que ya no solamente es un poco de basura en la calle. Estás viendo el tamaño, la magnitud, tamaño planetario. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con pues la preocupación de hablar del antropoceno, tanto en el podcast que estamos haciendo aquí, al que hemos invitado a Wolfgang, como en las películas. ¿Cómo sentiste tú, por ejemplo, Wolfgang, ahora que hicimos el ciclo Antropocine, que tuvimos estas películas que estuvieron estudiantes, siempre hubo por lo menos 30, 40, 50, 60 estudiantes en la sala, vieron las películas y al final se invitaba a una reflexión? Primero era una introducción de parte de un especialista, a veces era Wolfgang, a veces un invitado de Wolfgang, y estuvo Grace Salamanca, la que ya estuvo con nosotros aquí, ella fue también, ahí la conocimos y tuvo una muy acertada intervención, pero luego al final se invitaba a ellos a que platicaran. ¿Tú cómo lo sentiste? No, eso fue muy bien. Para mí fue de verdad la reacción. Me encantó porque también los estudiantes mostró que los estudiantes aceptan esta oferta para ver una película y preguntar sobre los problemas o discutir los problemas. Entonces es la idea. Cine siempre es una invitación al público. Yo no puedo controlar la recepción, pero si alguien dice, mira, yo creo que o yo quiero hablar sobre este problema,
es un fantástico para mí como académico del cine, que siempre hay dos cosas muy interesantes. Una película puede moverte, ¿ya? Emocionalmente, o puede mover algo. Claro. Y si una película puede mover algo en mi comportamiento, sí, no podemos pedir más del cine. Sí, y a veces es a nivel cognitivo, a veces es a nivel emotivo, ¿no? Exactamente, claro. La historia siempre es interesante, las informaciones en los documentales, pero también cine es emoción. Y a veces mi reacción emocional es más fuerte o me mueve a cambiar mi estilo de vida para pensar sobre un problema, discutir con mi familia, con mis amigos. Ese es, yo creo que el objetivo del cine. Sí, totalmente. Muy bien, pues bueno, yo creo que aquí la dejamos por hoy. Hay muchas películas por ahí que vamos que se mencionaron durante el episodio. Ahí las pondremos en la descripción. Como siempre, a través de las redes sociales puedes entrar en contacto con nosotros. Aparecemos dentro de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales. Si te gusta lo que hacemos, por favor, compártelo con las personas que creas que les pueda interesar. Muchas gracias, Wolfgang, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias, Abril. Si te gusta lo que hacemos, no olvides suscribirte y escucha la próxima semana, la próxima de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.